Amados hermanos, buenas noches. Les saluda su pastor César Arévalo. Y para el estudio de hoy, no lo voy a hacer en forma ya grabada en audio, sino hemos acordado con mi esposa hacerlo así, grabar video en vivo, porque creo que es un poquito más ilustrativo, es un poquito más, se puede captar mucho mejor el mensaje. Y amados hermanos, es importante que nosotros conozcamos bien la Biblia, y para eso tenemos que leer la Biblia. Entonces, estando en oración, hemos recibido la dirección del Espíritu Santo, el poder leer junto con ustedes la Biblia durante todo lo que queda de este año. Entonces, a partir de hoy vamos a hacer nuestro estudio y nuestra lectura de la Biblia, comenzando desde el principio, desde el libro de Génesis, ¿ya? Ya después yo le voy a ir diciendo cómo va a ser la pauta de este estudio, y porque hay muchos de repente no han leído todo el capítulo, todo el libro de Génesis, y va a ser una oportunidad de ahora que lo puedan leer, y sobre todo el preámbulo que yo voy a hacer es de qué se trata este libro y cómo se puede comprender este libro. Entonces, para ello vamos a orar primeramente, y después cuando ya esté listo el video yo lo cuelgo en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a orar, ¿ya? Amado Dios, te damos gracias en esta noche, este martes en que vamos a empezar nuestro estudio bíblico bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, encomendamos a ti, Señor, este estudio, a fin de que pueda haber revelación de tu palabra y podamos entender cuán importante es tu palabra y qué importante es conocer tu palabra. Y luego amar tu palabra y creer y confiar en tu palabra, porque está lleno de promesas, está lleno de bendiciones y está lleno de sorpresas también. Padre, a ti sea la gloria, la honra, bendice a cada hijo tuyo, a cada familia, que vamos a partir de hoy, vamos a comenzar a hacer nuestro estudio de toda la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como decía, es importante conocer la Biblia, hermanos, es muy, muy importante. Y para ello usted tiene que leer toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el último, hasta Apocalipsis. Tenemos que leer toda la Biblia para poder saber bien el plan de Dios, para poder responder a muchas interrogaciones, muchas preguntas, muchas dudas, inquietudes. Es básico para cuando dar una palabra, decía yo, cuando estamos orando, y mencionar versículos bíblicos poderosos, cuando queremos dar una respuesta o un consejo, responder en base a lo que está escrito en la palabra de Dios es muy poderoso, es muy saludable y es una gran bendición. Pero repito, para esto, hermanos, tenemos que leer la Biblia. Entonces, estando en ayuno y oración con mi esposa desde ayer, vamos a estudiar la Biblia junto con ustedes. O sea, cada día, martes y jueves, vamos a estudiar la Biblia. Y vamos a empezar a estudiar y leer la Biblia juntos. Su pastor con la dirección y ustedes con su atención. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el libro de Génesis. Es importante que usted, para hacer estos estudios, tiene que tener su libro, su Biblia, perdón, y un cuadernito, una libreta de notas. Es muy importante tener una libreta de notas, un cuadernito de apunte y un lapicerito para escribir y poder entender mucho mejor nuestro estudio. ¿Correcto, hermanos? Entonces, así va a ser ahora la dinámica de nuestros días de estudio de los martes y jueves. Vamos a estudiar toda la Biblia, comenzando desde el libro de Génesis hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis. Va a ver usted que es muy importante poder realmente conocer la Biblia, porque nuestra Biblia está lleno de relatos históricos, acontecimientos importantísimos, espirituales, sobrenaturales, que se han llevado a cabo durante toda la etapa de la creación, no solamente desde que se comenzó a escribir la Biblia, sino desde la creación. Es increíble cómo Moisés, que no vivió en el paraíso, Moisés,
que hace miles de años, cuando nuestro Padre y el Dios Trino creó el universo, la tierra, Moisés no estaba ahí, no lo vio. ¿Y cómo él puede escribir algo que no estuvo aún en la época donde comenzaron a suceder? Entonces, por la maravillosa intervención del Espíritu Santo y porque toda la Biblia está inspirada en Dios, es que los autores pueden escribir. Y es maravilloso realmente y sorprendente. ¿Ya? Entonces, ya me imagino que todos ustedes tienen su Biblia en la mano, su cuaderno de apuntes, su lapicero, y vamos a empezar nuestro estudio con el libro, nuestro estudio y lectura del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Amén. Amén. Ya dijimos que la Biblia, su nombre, la traducción en hebreo es libros. Es un conjunto de libros. Aquí usted tiene un conjunto de libros. ¿Cuántos libros? 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Total 66 libros. Por eso se llama libros. Hay un montón de libros. Y el primer libro es el libro de Génesis, con el que vamos a empezar nuestro estudio y nuestra lectura. Entonces, ¿qué es Génesis? Génesis comienza diciendo con la primera palabra en el principio, que en hebreo quiere decir Bereshit. Bereshit en hebreo quiere decir en el principio. ¿Qué ocurrió en el principio? En el principio nos narra este libro de Génesis, que es la escena más importante, es la escena inicial, es el comienzo de todo. Por eso se dice en el principio, el comienzo de todo. Si fuera una película, si alguien se atreviera a hacer una película del libro de Génesis, sería un momento verdaderamente maravilloso de acontecimientos épicos y efectos especiales que haría por la manera como nos narra el primer capítulo de cómo estaba la tierra, dice desordenada, estaba vacía. Entonces, este libro contiene de todo, hermanos, contiene de todo. Contiene el mundo creado, contiene las ciudades destruidas, contiene los diluvios que hubo, catastróficos, por supuesto, como el gran diluvio de la época de Noé, personas convertidas en estatua de sal, una mujer que se convirtió en sal, narra hambrunas que también ha habido, muertes y destrucción. Entonces decíamos, si quisiéramos hacer una película del libro de Génesis, ¿quiénes serían los principales actores o los principales protagonistas? Sería Adán, así es, Eva, Noé, Abraham, Sara, su esposa, Isaac, su hijo, Rebeca, la esposa de Isaac, y los hijos de Isaac y de Rebeca, que son Esaú, Jacob, y después los hijos de Jacob, que son Judá y José principalmente. Génesis, amados hermanos, en el principio Dios comienza, como repito, la historia de la raza humana, la historia de la humanidad, cómo también la raza humana cae por causa del pecado y cómo Dios desde el principio, desde la fundación, desde el paraíso, como Dios inmediatamente hace un plan de salvación para el hombre caído, para la mujer que había caído en el pecado. Entonces, este libro de Génesis podríamos decir que contiene de todo, lo tiene todo. ¿Ya? ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede en este libro de Génesis, en esta narración del libro de Génesis? Comenzamos diciendo que la tierra estaba en un estado amorfo. ¿Qué es amorfo? Sin forma, no tenía forma. Dice el versículo 2 de Génesis, y junto conmigo lo vamos a leer, por favor. El 1 ya lo hemos leído. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, o sea, la oscuridad, estaba sobre la faz del abismo. O sea, había un gran abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿cómo comenzamos a entender el principio de la humanidad, el principio de la creación del mundo? Afirmando que la tierra existía, pero estaba en un estado amorfo, sin forma, vacío, lleno de tinieblas, dice, y con un gran abismo.
y un gran abismo. Entonces, Dios comienza a hablar y comienza a crear todas las cosas. Y repito, una tierra sin forma, tinieblas, oscuridad, vacíos, y Dios comienza a crear las cosas. Entonces, se les dice a Adán y Eva, cuando crea Adán y Eva, le dice que pueden comer cualquier fruta, menos una fruta de un árbol, que era el árbol prohibido. Así que se entiende qué es lo que tenían que hacer ellos. Simplemente obedecer a Dios, que podían hacer lo que querían en todo el paraíso, menos comer de todas las frutas, menos la fruta de un árbol que estaba prohibido. Entonces, este libro, podría decir, de repente es un libro un poco extraño, y cómo es que aparece Satanás en forma de serpiente, ¿no? Y algunos estudiosos dicen que caminaba, o sea, con dos patas. La serpiente caminaba con dos patas, pero la Biblia lo llama de que verdaderamente esta serpiente que apareció para tentar a Eva y a Adán para que comieran del árbol prohibido, ¿ya? Pero quiero nuevamente, hermanos, si nos ponemos nosotros a estudiar todo versículo por versículo, una hora va a quedar demasiado corto. Entonces la tarea es, en nuestro estudio, yo voy a empezar a dar el preámbulo explicando de qué se trata este libro, y es la tarea de usted, y es también mi tarea ya cuando termine la hora de estudio, leer todo el capítulo o los capítulos que contiene el libro de Génesis. Esa va a ser nuestra tarea. Y si no, si nos ponemos a leer versículo por versículo y a explicar uno por uno, le repito, nos faltaría muchísimo tiempo. Pero yo, en una forma muy breve y muy ilustrativa, voy a estar explicando todo o resumiendo todo lo que contiene el libro de Génesis. Por eso que ya comencé diciendo que Dios creó todas las cosas, usted lo va a leer. ¿Ya? Ahora, ya creó a Adán y Eva, y ahora allá está Adán y Eva en el paraíso, y aparece la serpiente para tentar a Adán y Eva. Entonces, luego de la creación, lamentablemente, y habiendo caído en pecado de desobediencia, Adán y Eva, de haber comido del árbol, el fruto prohibido, ¿qué viene? Viene la caída. El mundo, por eso se llama paraíso. ¿Qué es un paraíso? Algo hermoso, algo maravilloso. Nada faltaba. El paraíso, el Edén, un lugar de placer, de complacencia. Ese es el paraíso. Pero el pecado los hizo perder todo lo que tenían delante de sus ojos. El pecado. La Biblia, los estudiosos lo llaman la caída del hombre, la caída de la raza humana, la caída del mundo por causa del pecado. Entonces, lamentablemente, la creación se vio arruinada por la desobediencia, y Adán y Eva tuvieron que abandonar el Edén, tuvieron que abandonar el paraíso. Luego comienza la historia o los comienzos de la civilización. Se comienzan a construir ciudades, se comienza a crear la música, comience a surgir algunos instrumentos que no se conocían. Y no obstante, el pecado cometido, el pecado cometido, por favor, se comienza a difundir en el mundo, la maldad del hombre. Comienza la maldad del hombre. Por eso Dios envía el diluvio, para que termine con toda esa maldad. Y hasta ahí la primera parte de todo el libro Génesis. Como repito, ustedes están viendo que estoy haciendo un resumen bastante ilustrativo. Entonces, amados hermanos, no había homicidio en el mundo. No se conocía el homicidio, no se conocía la muerte. Y el primer homicidio cometido fue lamentablemente por Caín contra su hermano Abel. Fue el primer homicidio, el primer derramamiento de sangre inocente sobre la tierra. Y lamentablemente, a partir de esa maldición, vino toda la maldición, vino todas las maldades del hombre en su corazón. Entonces, en la época de Noé, dice que había una maldad terrible, terrible. Y dice, usted lo va a leer, que Dios se arrepintió
de haber creado al hombre. Se arrepintió. Pero, ¿qué hizo? Entonces, simplemente dijo, bueno, esta creación, toda esta humanidad de hombres y mujeres es perversa, es malvada. Va a tener que va a tener que barrerlos de la faz de la tierra. Y mandó el diluvio. Y solamente Noé y 8 personas junto con él subieron al arca junto con 2 animales de cada especie y fueron los únicos que se salvaron. El resto, todo desapareció, todo murió de la faz de la tierra. Entonces, al parecer, los que estaban en el agua no murieron porque todo el mundo se llenó de agua, 40 días y 40 noches de agua. Entonces, todo lo que estaba sobre la faz de la tierra y sobre los cielos desapareció. Pero lo que estaba en el mar se tenía que haber mantenido, por supuesto, porque el arca estaba flotando sobre el mar, ¿no? Entonces, hasta ahí toda la primera parte del libro de Génesis. En la segunda parte del libro, o sea, podríamos decir que la primera parte del libro de Génesis es desde la creación hasta cuando cuando se produce el gran diluvio universal. El gran diluvio universal, que más o menos comprende hasta el capítulo 9. Todo el reto que tiene usted ahora tenemos, ¿ya? De leer hasta el capítulo número 9, que es cuando Dios bendice a Noé y el gran diluvio universal. Entonces yo solamente, repito, estoy narrando en una forma bastante descriptiva para un mejor entendimiento. Entonces, amados hermanos, en la segunda parte Dios actúa a través de varias personas ya. Comienza a actuar y comienza a manifestarse a través de varias personas, personajes destacados, conocidos como los patriarcas. Los patriarcas. Y el primer patriarca, ¿quién fue? Abraham. Abraham fue el primer patriarca. Patriarca significa padres. El primero de esta lista es, repito, Abraham. Dios le hace promesas a Abraham, hace un pacto con Abraham. Y Dios le entrega a Abraham toda la tierra de Canaán. ¿Dónde queda Canaán? En Israel. En Israel queda Canaán. Y entonces Dios, igual manera, para que pueda entregar toda la tierra, había gente todavía aún perversa y mala, como la gente que vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Dónde queda Sodoma y Gomorra? El lugar exacto no lo dice la Biblia, pero de acuerdo a la forma como está descrita y a las investigaciones que se han realizado, estaba cerca al Mar Muerto, allá en Israel, en pleno desierto. El Mar Muerto está en pleno desierto, hermanos. Por eso se llama Mar Muerto, porque no hay nada de vida, ni un solo pez, ni una planta, porque todo es sal. Toda la base del Mar Muerto son rocas de sal. O sea, cuando uno se mete al Mar Muerto y pisa el fondo, cuando yo me meto al mar acá, yo piso arena, ¿no es cierto? O piedritas. Allá no, allá se pisa roca de sal. O sea, usted mete la mano al fondo y en vez de sacar arena o piedritas, saca pedazos de sal. Y todo el agua es un agua espesa como el petróleo. No hay nada de vida. El río Jordán, que es el que abastece a ese mar, viene desde Galilea, del mar de Galilea, y desemboca, o sea, termina ahí, o sea, toda el agua que viene de la parte del norte de Israel y recorre, termina en el Mar Muerto. Y cerca de ese Mar Muerto estaba esta población de Sodoma y Gomorra. Algunos dicen que estaba debajo de esa agua, debajo de esas rocas que ahora estaba abajo. Y cuando fue destruido, todo quedó enterrado lleno de sal y sobre esas rocas, ahora encima, está lo que es el Mar Muerto. Son estudios, afirmaciones que se dicen, pero lo real es que existió esa ciudad y estuvo aproximadamente ubicada cerca o dentro de lo que es el Mar Muerto. Ahora, cerca a esa zona está toda la zona de Canaán, que es una tierra ya que está más arriba hacia al mar de Galilea, ¿ya? Luego de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios rescata de toda esa ciudad, solamente rescata a un personaje y su familia. ¿Quién era? Lot. Lot era el sobrino de Abraham.
que estaban los dos juntos. Dice que prosperaron demasiado, o sea, tenían ganado, muchísimo ganado. Y los trabajadores y los cuidadores, los pastores de las ovejas, se peleaban entre ellos. Entonces Abraham y Lot se juntaron y dijeron, no podemos seguir juntos porque tenemos demasiado ganado y hay que dividirnos. Y le dice a Abraham, tú anda para un lugar, tú escoge primero y yo me voy a otro lugar. Y el primero en escoger fue Lot. Lot escogió justamente la parte donde estaba el río, porque ahí donde hay río hay mucha vida, hay mucha vegetación. Se podría decir que escogió la mejor parte, ¿no? Y Abraham se fue al lado opuesto. ¿Con qué objetivo? De que sus ganados no se combinen, no se junten y dejen haber peleas. Pero lamentablemente el lugar que escogió Lot fue un lugar que era Sodoma y Gomorra, un pueblo muy pecaminoso, donde se practicaba demasiado el homosexualismo, por eso se llaman los sodomitas, ¿no? Gente que practica demasiado el homosexualismo, el lesbianismo, todas las desviaciones sexuales en exceso. Entonces, esa es la historia más o menos, amados hermanos, de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Pero Dios rescató a Lot. ¿Por qué? Por intervención de Abraham, porque Abraham era su tío y sabía que su sobrino estaba ahí. Y cuando ya vienen dos ángeles, por eso que sí, porque usted tiene que leer, porque usted tiene que, mientras va leyendo, va a ir comprendiendo lo que ocurrió. Cuando los dos ángeles fueron a visitar a Lot para que saliera en la madrugada, porque ya Dios iba a mandar fuego, lluvia de fuego y de sal y de azufre sobre Sodoma, Lot tuvo que salir corriendo con su esposa y con sus dos hijas. Pero el ángel le dice, corran, corran, vayan rápido, pero no volteen atrás a mirar lo que está pasando. Bien claro fue la orden y la señal de los ángeles, no volteen atrás, no miren atrás. ¿Y qué ocurrió con la mujer de Lot? Dice que volteó a mirar la lluvia de fuego y azufre que estaba cayendo del cielo y por haber volteado, dice la Biblia, se quedó como una estatua de sal, se quedó paralizada en forma de estatua y toda llena de sal. Esa es la famosa historia de la mujer convertida en estatua de sal, la esposa de Lot. Luego, amados hermanos, ya Abraham tiene su hijo, pues su hijo que es su hijo Isaac, ¿no? ¿A qué edad lo tuvo? Adán, ¿a qué edad tuvo su esposa, su único hijo, su primer y único hijo? A la edad de 90 años. Santo Dios, como una mujer a la edad de 90 años, cuando ya se termina su periodo menstrual, todo el funcionamiento de su aparato reproductivo, el que pueda generar leche materna, 90 años, una anciana. Y Abraham, su esposo, otro anciano. A los 90 años, increíble. Por eso estamos diciendo que este libro es un libro de cosas sobrenaturales y donde ocurrió de todo. La destrucción del mundo, la creación, la destrucción del mundo, la nueva humanidad a partir después del diluvio y Abraham y con una mujer de 90 años teniendo a luz un hijo increíble, increíble, Dios mío. Y ese hijo se llama Isaac, ¿ya? Isaac es el tercer personaje importante entonces del Antiguo Testamento, del libro de Génesis. Los personajes importantes ya hemos dicho, primero sería Adán, después Eva, de ahí vendría Abraham con su esposa Sara y su hijo Isaac. Isaac se casa con Rebeca, un familiar de Abraham se casa con, y tienen dos hijos, Esaú y Jacob. Acá usted va a leer, cuando está leyendo, cuando llega usted a esta parte, usted va a leer que Rebeca, cuando estaba embarazada, iba a tener gemelos. ¿Quiénes iban a ser esos gemelos? Esaú y Jacob. Y dice la Biblia, desde que estaban en el vientre de mamá, ya peleaban los dos, porque una mamá cuando tiene a una criatura dentro siente que se mueve. ¿Sí? Las mamás lo pueden dar fe a lo que estoy diciendo, se mueven. Y uno también pone su mano encima y siente que el bebé se mueve. Pero estos dos bebés, estas dos criaturas, Jacob y Esaú, peleaban en el vientre de su mamá. Y la mamá dice que acongojada decía, ¿qué será de estas dos criaturas cuando nazcan? Si desde el vientre están peleando, ¿qué será cuando sean adultos mayores? Eso es tremendo, hermanos, porque de ahí nacen las dos razas de la humanidad, la raza hebrea y la raza árabe.
Usted sabe que hasta el día de hoy hay un gran conflicto entre el pueblo de Israel, que es la raza hebrea, y todos los países que comprenden la comunidad árabe. Hasta el día de hoy pelean, odian a Israel. ¿Desde cuándo? Desde lo que estamos aprendiendo ahora, desde que estaban en el vientre de mamá. Qué bonita historia. Entonces, ¿cuál es la otra? ¿Por qué? Ahora la pregunta sería, pastor, ¿y por qué peleaban dentro del vientre? ¿Quiere que le diga por qué peleaban? Porque usted sabe que la raza hebrea, el pueblo judío, valora mucho al primer hijo, al primogénito. El primer hijo era el hijo en el cual el papá le daba una bendición especial, se podría decir. Una bendición especial. También lo bendecía el segundo, pero la mayor bendición recaía siempre sobre el primer hijo. Entonces, desde el vientre de mamá, ya los dos estaban peleando quién iba a ser el primero, quién iba a ser ese gran bendecido, el primogénito. Esa es la razón por la que peleaban adentro. Y dice que el primero en nacer fue Esaú. Era, dice, un hombre muy blanquiñoso, bastante lanudo, de muchos vellos, y fue el primero en salir. Y Jacob, que también quería salir, pero parece que se posesionó más rápido Esaú, sale primero, y Jacob sale agarrado del talón del pie de su hermano. Increíble, ¿no? Salió agarrado, porque también él quería salir primero. Y así, amados hermanos, cuando ya van creciendo, ya cuando el papá Abraham ya era, Isaac, perdón, Abraham era el abuelo, cuando Isaac estaba anciano y tenía que bendecir al primogénito, el segundo en salir, el que se cogió del pie de su hermano, le roba la bendición. Le roba la bendición. Pastor, ¿cómo lo roba? Léalo. Léalo cómo le roba la bendición. Es bien interesante y bien hermoso cómo le roba la bendición. Y entonces Isaac no se da cuenta porque era anciano, era viejito, y él hizo una serie, engañó a su papá, pero con la ayuda de su mamá. ¿Por qué? Porque Jacob era lampiño, no tenía pelos, y el otro era velludo. Y cuando el papá lo tenía que bendecir, dijo, pero ¿quién es este? Y la mamá le había puesto piel de carnero. No le quiero contar más cosas porque usted quiero que usted lo lea y que se emocione y que se emocione. Y que se emocione usted leyendo. Es muy bonito esa historia. Entonces, amados hermanos, Isaac termina bendiciendo a Jacob, que era el segundo, no era el primogénito mayor, Esaú era, pero Esaú perdió su primogenitura, perdió su bendición porque él mismo permitió perderlo también. Él mismo permitió. Entonces uno mismo a veces se puede perder las bendiciones de Dios porque uno permite que no llegue la bendición. Y usted lo va a leer ahora para que lo comprenda. Entonces, amados hermanos, llegamos ya entonces a Jacob, nieto de Abraham. Su nombre, Jacob, significa farsante, significa engañador, porque fue lo que hizo, engañó a su papá y engañó a su hermano, ¿no? Entonces, ¿por qué lo engañó? Para quedarse con la herencia, para quedarse con la primogenitura. Entonces, cuando Esaú, su hermano, se da cuenta, va donde su papá para que lo bendiga, y le dicen, pero ya bendije, ¿quién eres tú? Y Saúl le dice, papá, yo soy Esaú, soy el mayor, pero aquí yo ya bendiga, ¿a quién he bendecido? Lo había bendecido el menor, porque lo engañó. Entonces Esaú, cuando se entera que había sido engañado y le habían robado la primogenitura, decide matar a su hermano. Entonces la mamá lo hace que se fugue y que se escape durante muchísimos años a tierra lejana, porque el hermano lo iba a matar. Entonces, cuando huye Jacob hacia otras tierras lejanas donde estaban en Canaán, él tiene una visión estaba durmiendo y tiene una visión, hermanos, una visión es diferente a un sueño. Sueño es cuando usted está dormido, inconsciente, y una visión es cuando usted de repente está orando y está con los ojos cerrados, pero está despierto solamente con los ojos cerrados. Y cuando uno está con los ojos cerrados, ve una visión como una película,
como una fotografía, por eso se llama visión. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Tuvo una visión. ¿Qué cosa vio en la visión? Vio una escalera inmensa que estaba desde la tierra y llegaba hasta el cielo. Era una escalera inmensa. ¿Y qué más vio? Vio que ángeles subían y bajaban por la escalera. Por eso que a ese lugar Jacob le dijo, este es casa de Dios, puerta del cielo. Pastor, una pregunta. ¿Y dónde era ese lugar donde tuvo esa visión? En Jerusalén, en el monte de Sión, que hasta ahora existe y está. Cuando usted vaya y vayamos por fe, vayamos a Jerusalén, usted va a conocer ese lugar. El monte de Sión, lo que hoy es todo Jerusalén, todo ese territorio. El lugar exacto no se sabe, por supuesto, ¿no? Porque como en dónde habrá sido, ¿no? Pero el terreno, ahí está. Por eso que a Jerusalén también se le conoce como casa de Dios, puerta del cielo, porque este hombre en visión vio el cielo abierto y una escalera inmensa donde subía y bajaba cantidad de ángeles. Más adelante, hermanos, cuando Jacob decide regresar a su casa, a la casa de su padre, ¿no? Y encontrarse con su hermano, después de muchos años, pasaron muchos años aproximadamente. Perdóneme que no tengo la cifra exacta, si no me equivoco, después de 14 años aproximadamente, porque él trabaja los primeros 7 años y después trabaja 7 años más y 14 años. Si no me equivoco, a 14 años, y si no, son 21, o sea, 7 más, pero no creo. Creo que después de 14 años él regresa y se encuentra con su hermano. ¿Cómo fue ese encuentro? Tremendo. Pues decía, ¿no? Si hicieran una película solamente de Génesis sería algo maravilloso. Ese encuentro, ¿cómo fue, hermano? Después de años de rencor, de odio, ¿cómo fue ese encuentro? Entonces, Jacob, amados hermanos, representa a lo que hoy se llama la raza hebrea. Y Esaú representa a lo que hoy se llama la raza árabe, porque Esaú se fue a vivir al territorio, lo que hoy comprende todo lo que es la comunidad árabe, es decir, los países de Jordania, Siria, Irak, Irán, Turquía, Afganistán, Pakistán. Todas esas zonas son mayormente la comunidad árabe. Hacia esas zonas se fue a vivir Esaú. Y Jacob se quedó en Canaán, en la tierra prometida, en la tierra que Dios le dio, hizo pacto con Abraham. Por eso que ahora usted entiende por qué hasta hoy pelea Israel con la comunidad árabe. Porque la comunidad árabe le reclama a Israel y le dice, tú eres un invasor, este territorio era nuestro, tú tenías que haber vivido fuera de Israel, fuera de Canaán, devuélvenos la tierra. Pero no fue así, hermanos. Dios fue el que... ¿Quién crea la tierra? ¿Los árabes? ¿Quién ha creado la tierra? Dios. Dios es el dueño de la tierra. Y si Dios es el dueño de la tierra, Dios decide a quién se lo da. Este celular que tengo en mis manos es mío. Yo lo he comprado. Y como yo soy el dueño, yo decido a quién regalar mi celular. A la hermana Ángela, al hermano Ambrosio, a Rogelio, yo decido a quién regalarlo, porque es mío. Lo mismo Israel. Es la tierra que Dios creó. Es la tierra que Dios escogió para pacto con Abraham y para que le dé. ¿Y quién le dio al país de Israel, a la raza hebrea? ¿Quién le dio ese terreno? Dios. Entonces, ¿qué reclaman los árabes? Si Dios es el dueño y Dios sabe quién se lo da. Pero lamentablemente esa es la gran pugna que hasta hoy existe de la raza árabe y la raza judía. Desde que estuvieron en el vientre de su mamá, estos dos hermanos que son padres de ambas razas. ¿Está claro? Qué bonita es la Biblia, ¿no? Es muy bonito. Entonces, amados hermanos, cuando en esa huida y ese regreso de Jacob, llega un momento en que también dice que Jacob pelea con el ángel de Dios. Tiene una lucha contra Dios, lo llama la Biblia. Y Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel.
le cambió de nombre. Y ese es el origen del país de Israel. Ningún otro país de los más de 190 países actuales que existen en el mundo, ningún país narra cómo nació, cómo apareció, quién fue el que le puso su nombre. Ninguno, solamente Israel. En el Perú, por ejemplo, se dice, ¿cómo apareció el Perú? Leyenda. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que aparecieron por encima del lago Titicaca y fundaron el Cusco y fundó. Leyendas, leyendas. No hay nada escrito, no hay nada prácticamente que sea evidencia. Con Israel no sucede así. Dios le pone el nombre a Jacob Israel, y Jacob es el que regresa a la tierra de Canaán y nace lo que hoy es el gran estado, la gran nación, el gran país de Israel. Qué tremendo, ¿no? Entonces, amados hermanos, este hombre Jacob llega a tener 12 hijos. Cuando se encuentra con su hermano Esaú, le dice, oye, tantos hijos, tantos sobrinos. Este hombre tenía 12 hijos. Y esos 12 hijos de Jacob son las 12 tribus de la nación de Israel. Cada hijo llega ya cuando se posesiona, toma un determinado territorio, los 12, y constituyen todo lo que hoy es el Estado de Israel. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, uno de sus hijos, el penúltimo, era el hijo llamado José. A este hijo José, sus hermanos le tenían mucha cólera, le tenían mucha envidia, porque decían que era el engreído de su papá, ¿no? Y lo vendieron como esclavo y terminó preso en una cárcel en Egipto como esclavo. Y cuando hubo una gran hambruna en toda esa zona, este hombre, por revelación de Dios y por ser fiel con Dios, lo sacaron de la cárcel y llegó a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto, después del faraón, este José, que fue vendido como esclavo y de la cárcel pasó al trono. Miren, hermanos, lo que Dios puede hacer. De la cárcel pasó a un trono. Dios puede hacer grandes cosas, hermanos. Dios puede hacer cosas sorprendentes. Dios te puede sorprender, te puede llevar a donde ni siquiera imaginaste algún día estar. Dios te puede sentar en palacio de gobierno como presidente de la República, como ministro de Estado, qué sé yo. Dios puede hacer, Dios lo puede hacer. Y eso lo hizo con José. Así lo hizo con José, amados hermanos. Y a pesar de que José llega al poder y cuando después de muchos años, y repito, no se desata esta gran hambruna, sus hermanos, primero los 10 primeros, después el 11º hermano, Benjamín, van donde José a comprar alimento y no lo reconocen. ¿Qué lo van a reconocer después de años? El otro está todo pintado, todo lleno de avistamiento, todo, ni siquiera lo miraban, le hablaban con la cabeza agachada. Pero José sí lo reconoció a sus hermanos. Y dice que José se fue adentro de su casa y lloró. Mis hermanos, estos ni saben con quién están hablando. Me vendieron como esclavo, me odiaron, me botaron de la casa y ahora estoy con poder encima de ellos. Dice que José se fue a llorar. Sus hermanos de carne, de sangre. Qué tremendo, hermanos. Eso sucedió. Eso sucedió, hermanos. Entonces, luego de esta hambruna, José pide permiso al faraón, ya cuando se manifiesta a sus hermanos y le dice, yo soy José. ¿Te imaginas, hermano? Después de años que este hombre ya lo daban por muerto y su padre lloraba, no le pasaba el luto, lloraba mucho por su hijo que le habían engañado que había muerto y no había muerto, lo habían vendido como esclavo. Entonces cuando regresa, cuando José se manifiesta y le dicen, yo soy José, el esclavo a lo que ustedes vendieron, los hermanos se quedaron atónitos, sorprendidos. ¿Cómo? Increíble. Y dice que José los abraza a sus hermanos, llora con ellos. Ellos le piden perdón, perdónalo, porque lo pueden mandar a matar. Era el segundo hombre más poderoso de todo.
Y la historia es bonita porque José también un poquito juega con ellos, los asusta, ¿no? Le dice, ustedes ¿cómo le dice? Espías, han venido acá a espiar a Egipto. No, no, se asusta, a la cárcel. Y José también un poquito juega con ellos, los asusta, pero tremendo, hermano. Es tremendo lo que sucede. Y después ya José, su papá de José, ya Jacob ya anciano, va y entran a vivir en Egipto 70 o 75, perdón, ahora que usted lo lea me va a confirmar. No estoy seguro si son 70 o 75, toda la familia de José que entra a vivir a Egipto. ¿A qué lugar? Al lugar llamado Gosen o Gosén. ¿Qué cosa es Gosen o Gosén? El lugar donde ocurrieron las plagas, las 10 plagas, y a ese pueblo no le cayó ni una sola plaga, porque ahí estaba el pueblo de Dios, ahí estaban los hijos de Dios, en Gosén. Y ahí vivieron muchos años, de ahí terminaron como esclavos, y tuvieron 450 años como esclavos, y comienza el Éxodo, cuando aparece Moisés y lo saca, y ese es el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Es como rapidito, de una manera increíble, hemos llegado a Éxodo, ¿ya? Y hemos leído todo Génesis. Me alegro, hermano, porque la palabra de Dios es maravillosa, ¿ya? Y usted lo tiene que leer. Entonces, ¿cuál es su reto de usted, amados hermanos? Leer todo el libro ya después le voy a explicar la tarea que le voy a dejar. Una tarea bonita y bastante interesante. ¿Por qué es importante este libro de Génesis, hermano? Es importante este libro porque nos explica de dónde venimos, nos explica cómo aparecemos en la tierra, que no somos producto de la casualidad, que no somos producto de la reencarnación, que hace 2000 años César Arero fue zancudo, ahora es César Arero. Esa es la reencarnación, es una gran mentira de doctrinas y falsas filosofías. No existe la reencarnación, hermanos. Eso no es bíblico, no es santo eso. No lo aceptamos porque no es así. Acá explica que nosotros hemos sido creados por Dios. Yo no desciendo del mono, usted no desciende del mono. Mis abuelos no están en el zoológico, mis abuelos están en una tumba. Entonces está claro de dónde venimos. Por eso que es importante este libro, porque nos explica de dónde venimos, cómo aparecemos en la tierra. ¿Cómo estamos aquí en este mundo? Es uno de los libros más importantes, amados hermanos, de la Biblia, porque presenta también muchos temas que ya, mira, yo he mencionado varios temas, muchos temas que a lo largo de toda la historia lo vamos confirmando cuando comience usted a leer. ¿Qué va a leer? Usted va a leer la creación, usted va a leer cómo aparece el pecado, usted va a leer lo que es el amor, usted va a leer lo que son los sacrificios, usted va a leer el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Usted lo va a leer. Usted va a leer cómo nace una nación, Israel. Usted va a comprender ahora por qué la comunidad árabe odia a Israel cuando usted lea todo el libro de Génesis. Usted va a ver la gran maldad que hubo en la tierra hasta antes del diluvio universal en la época de Noé. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, en Génesis también se podría decir que es un libro, es una relación de Dios con la humanidad. El libro de Génesis es la relación, el establecimiento de la relación de Dios con la humanidad, ¿ya? En todo el mundo, por supuesto, con los seres humanos. Dios hace pactos, Dios hace promesa de estar con su pueblo, ¿ya? En un territorio, el territorio de Israel. ¿Qué es lo asombroso de todo este libro de Génesis, hermano? ¿Qué es lo asombroso? Ya hemos dicho que cómo fue, qué sucedió, ya hemos dicho por qué es importante este libro, y ahora viene una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo asombroso de todo este libro? ¿Sabe qué es lo más asombroso de este libro? Que aunque muchos dicen que la fruta del árbol prohibido que comió Adán y Eva dice que es una manzana. Por eso que a esta parte de la laringe y toda la faringe que está acá, tiene una prominencia, los hombres lo han llamado la manzana de Adán, ¿no? Dice que acá, ahí se quedó. No fue así, hermano. Ahora, no dice, la Biblia no dice que fue una manzana,
Pero todo el mundo lo han acostumbrado a decir, no fue una manzana. Puede haber sido un plátano. Acá le estoy mostrando a ustedes un plátano. Puede haber sido un plátano, ¿ya? Pero no fue ni manzana, ni plátano, no se sabe qué fruta fue, ¿ya? Ese es lo asombroso de este libro, que no se ha podido probar específicamente qué tipo de fruta fue. Entonces, amados hermanos, ¿cuáles son los libros claves de todo los puntos claves de este libro de Génesis? Son la creación. Toda la creación está en el capítulo 1, ¿ya? Todo el capítulo de Génesis está la creación, la explicación de dónde viene usted, cómo apareció usted acá, cómo aparece la raza humana acá. No es teoría que dicen los teólogos, los científicos, teorías. La Biblia no es teoría. La teoría es verdad revelada, verdad afirmada, ¿ya? Entonces, todo el capítulo de Génesis contiene la creación. El capítulo 2 contiene todo lo que le acontece a Adán, a Eva, a sus hijos, ¿ya? A sus dos hijos. Ahí narra todo el capítulo 2. Todo el capítulo 2 y el capítulo 3, hermano, ya. A partir del capítulo 6 al capítulo 9 está todo lo que acontece en la maldad de la tierra, lo que sucede con Noé, el gran diluvio universal y el gran arca que Noé tuvo que construir para soportar ese gran diluvio. En el capítulo 12 van ustedes a leer cómo Dios se comienza a relacionar con la humanidad nuevamente con Abraham. Dios lo llama a Abraham. ¿Abraham vivía en Canaán? No, Abraham vivía en Ur. ¿Dónde queda Ur? Lo que aproximadamente el día de hoy sería Irak, sería el país de Irak, o sea, lejísimo. Y él viene caminando. Ahí también en el capítulo 15 usted va a leer el pacto que Dios hace con Abraham, ¿ya? El pacto que Dios hace con Abraham. En el capítulo 18 y 19 usted va a leer lo que le dije, Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era esa ciudad? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios destruyó esas dos ciudades? Usted lo va a leer. En el capítulo 28 usted va a leer donde Jacob tiene esa visión, donde Jacob ve la gran escalera que va hasta el cielo y donde Jacob llama a ese lugar casa de Dios, puerta del cielo, lo que hoy es Jerusalén y puntualmente todo el monte de Sión. En el capítulo 32 ya aparece Jacob con un nuevo nombre, Israel. Es cuando regresa, después de años de haber huido de su hermano, regresa a encontrarse con su hermano. Esa historia es muy bonita, muy linda, cómo es ese encuentro de los dos hermanos. En el capítulo 37 al 39 ya narra todo lo de José, cómo lo vendieron a José, cómo José estando preso en la cárcel, de la cárcel pasó al trono, al trono. Esa es la historia de José. Y el capítulo 41 al capítulo 50 narra prácticamente la vida ya que tienen o que llevan ya en Egipto, porque hubo una gran hambruna, tuvieron que salir de Canaán y se fueron a vivir a Egipto. Se fueron a vivir a Egipto. Y estuvieron viviendo en Egipto 450 años después como esclavos, porque murió José, vino otro faraón, etcétera, etcétera. Y amados hermanos, esa es toda la historia del libro de Génesis. Uy, pastor, usted dirá, nos ha dado muchos libros para leer. Son muchos libros. Pero cuando uno comienza a leer, hermano, usted va a sentir la pasión. Usted va a sentir, conforme vaya leyendo los acontecimientos que le he contado, va a comenzar a leer y se va a emocionar. Y usted va a pasar y pasar y pasar los capítulos y ni cuenta se va a dar que usted ha leído ya bastante capítulos. ¿Por qué? Porque es un libro muy de mucha expectativa. ¿Cuántos capítulos contiene? 50 capítulos. ¡Uy, pastor, es demasiado! No es demasiado. No es demasiado. Vuelvo a repetir, cuando usted comienza a leer, va a sentir la pasión, el entusiasmo, la ilusión, la expectativa. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? ¿Y por qué pasó esto? Eso es lo bonito que hace cuando uno lee la Biblia. No es igual que cuando uno lee una novela de un gran escritor, ¿no es cierto? Cuando uno lee una gran novela, cuando lee un gran libro, también se emociona a ver qué
¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a continuar? La Biblia es mucho, mucho, mucho mejor. Porque es la historia de la humanidad. Es la historia de la creación. Así que, terminado esto, amados hermanos, usted se va a dar su tiempito y esta misma noche usted se va a leer por lo menos unos 2, 3, 4, 5, no lo sé. Ya depende de usted. Y va a ser hermoso porque usted ya le va a agarrar el hábito de la lectura. Usted va a amar lo que lee. Pero previamente, como dice mi esposita, vamos a orar primero. ¿Ya? Entonces son 50 libros, hermanos. El día jueves, capítulos, perdón. El día jueves, de acuerdo como ustedes me escriban en el WhatsApp, va a ver si empezamos el libro de Éxodo o dejamos toda esta semana para que en 7 días usted pueda leer los 50 capítulos. Y para mí sería lo más, no solamente usted, yo también lo voy a leer. Yo también. Ya mi esposa también, nos comprometemos, por eso hemos dicho, vamos a leer y vamos a estudiar la Biblia. Así que esta misma noche yo también arranco con el capítulo 1 de Génesis y hasta toda esta semana, entonces el jueves que viene, vamos a continuar entonces con el libro de Génesis. Si ustedes tienen algunas preguntas de lo que van leyendo, algo que nos le queda claro, escríbalo por favor al WhatsApp. Esa es la tarea, escríbalo. Pastor, he leído tal cosa, no entiendo. Entonces el día jueves, como vamos a continuar con el libro de Génesis, vamos a ir explicando. Si hasta el día martes de la otra semana, que serían 7 días, no han terminado todavía de leer y todavía hay algunas preguntas, no hay ningún problema, amados hermanos, con toda la paciencia y el amor del mundo, continuaremos con Génesis la otra semana. Lo ideal sería que en una semana terminemos de leer todo el capítulo de Génesis, todos los 50 capítulos, todo el libro de Génesis, perdón. ¿Ya? Y si no lo terminamos, y hay todavía interrogantes, y todavía están, entonces le daremos una semana más, serían 2 semanas. Yo creo que en 2 semanas, para leer 50 capítulos, suficiente, hermano. Entonces, cuando toda la iglesia, todo lo que estamos estudiando, hayamos leído todo el libro de Génesis, recién pasaremos al libro de Éxodo, que es otra maravilla y es otra gran sorpresa. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, vamos a orar para que Dios realmente, para que Dios le dé revelación de lo que usted va a leer, para que Dios despierte un gran amor, una gran pasión por lo que va a leer, por la lectura, para que usted pueda comprender lo maravilloso que es la palabra de Dios. Es algo hermoso. Yo cuando comencé a leer decía, ¿por qué no leí esto desde niño? Por eso que es importante que a los que tienen niños pequeños, ya sean hijos, nietos, sobrinos, enséñenle. Compren una Biblia de estudio didáctico para niños. Son muy bonitos. Desde niño uno tiene que comenzar a amar y eso hacen los judíos. Los judíos a sus hijos desde niñitos. Lo hemos visto con mi esposa en el muro, lo lamento, cuando vamos a orar, una en la mañana, una criatura, ¿qué hace en el muro? Debe estar en su cama. Debe estar llorando, Está jugando, contento, feliz al lado de su papá, ellos lo llaman, a la Biblia lo llaman la Torá. Nosotros lo llamamos Biblia y ellos lo llaman Torá. Con su Torá en su mano, ahí, haciendo lo que hace su papá, orando, cantando lo que hace su papá, orando, ahí es increíble. O sea, desde niño aman la palabra de Dios. Esa debe ser la razón por la cual Dios, la palabra de Dios escogió a Israel para darle la palabra, porque sabía que ese pueblo iba a conservar, iba a amar, iba a preservar la palabra de Dios. Entonces, para un niño, así como usted le da un caramelo y para el niño es maravilloso, para el niño judío, la Biblia es miel a sus labios, a su boca. Es como una miel de abeja en su boca. Es una cosa dulce. Así tiene que ser la palabra de Dios también. Por eso que la Biblia le llama que debemos ser como niños. Yo ya tengo más de 58 años, pero mi corazón tiene que ser como el del niño, presto a aprender, puro, sano, limpio, sin rencor hacia nadie. Así tenemos que ser nuestro comportamiento como niños, sanos, renovar. Y prestos a aprender y a recibir todas las cosas de parte de Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a orar y con esto nos encontramos el día jueves nuevamente con el video que nuevamente vamos a grabar, pero lo voy a grabar, por favor, en base a las preguntas, interrogaciones, o yo también voy a buscar algunos acontecimientos relevantes, aunque toda la Biblia es relevante, pero voy a contestar algo un poquito más para poder compartirlo con ustedes, ¿ya? Entonces vamos a orar.
Padre, te damos Sí, gracias Señor, por este momento, este tiempo de estudio gracias, Padre. que hemos tenido con todos tus hijos sobre el libro de Génesis. Yo te ruego, Padre Santo, para que ellos puedan despertar ese hambre espiritual por el conocer Despiértanos, tu palabra, Señor. ese hambre espiritual por amar tu palabra, Así, ese hambre espiritual por conocer y investigar y querer saber mucho más de tu así palabra. Dios, yo te doy gracias porque tú nos has dado este libro maravilloso en nuestras manos para comprender muchas cosas, para ordenar nuestra vida, etcétera, etcétera, y sobre todo comprender el gran poder de nuestro Dios, que por sus manos y por su boca fuimos creados y para qué estamos en este mundo. Y tu palabra es el Padre, yo te doy poder. muchas gracias, Señor, verdaderamente, que has puesto en nosotros este inicio, este reto de leer toda la Biblia a partir del día de hoy, junto con con tus hijos, junto con todo el pueblo, junto Así con toda la es. iglesia, en conjunto, porque a veces leer en forma individual, Padre, puede ser un poquito tedioso, ¿no? Pero si lo hacemos en Sí, grupo, como estamos decidiendo hoy día, y tú has puesto eso en mi corazón para compartir con tus hijos, entonces yo creo que va a ser bonito es tu y verdaderamente, corazón, Padre, es vamos tu a cumplir propósito. con la meta, con el reto de leer toda la Santa Biblia a partir del día de hoy. Padre, A a ti ti la sea la gloria, gloria. a ti sea la honra, a ti sea el honor. Bendigo a cada uno de tus hijos, Padre, que está viendo este video y nos volvemos a encontrar, amados hermanos, en el nombre bendito de Jesús, el día jueves. Bendiciones.